Muy buenas noches para todos los que se han conectado. En nombre de la Sociedad Numismática de Colombia y del Club D, les damos la bienvenida esta noche a este conversatorio tan importante. Tenemos el honor, el grato honor de tener a don Orlando Carrasco, quien fue el jefe de producción de la emisión de los billetes entre 1983 y el año 2002. Él nos va a contar junto con don Gilardo, que sabemos, todos lo conocemos, que es un gran investigador y un gran numismático. Ellos dos nos van a contar muchas historias acerca de la impresión de los billetes. Luego de este conversatorio donde ellos nos irán guiando por el maravilloso mundo de la impresión de los billetes, con todas sus pormenores, con todos sus detalles, más adelante abriremos los micrófonos y podrán hacer todas las preguntas que necesiten. Entonces, en este jueves inmemorable que llevaremos con gran recuerdo y que aprenderemos muchísimo, entonces vamos a hablar sobre las memorias de imprenta. Entonces, don Orlando Carrasco, bienvenido, muchísimas gracias. Es un honor tenerlo con nosotros. Tiene la palabra si quiere hablar un poco algo, dónde nació, etcétera, y luego sí empezaremos con este maravilloso conversatorio. Tiene la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a todos ustedes por la invitación, muy amables, muy gentiles. Pues para mí también es un honor estar acá y poder compartir con todos ustedes algunas cosas de que tengo conocimiento por el trabajo que realicé en la imprenta de billetes durante casi 24 años. Entonces, pues aquí con don Gilardo habíamos hablado sobre algunas situaciones que se presentan y estamos dispuestos pues a hablar un poco sobre estos temas que son muy apasionantes, por lo menos a mí siempre me parece muy apasionante mi trabajo. Entonces, ¿qué les digo? Yo soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad Católica de Colombia y trabajé desde el año 1979, desde marzo del 79 hasta diciembre de 2002. Todo el tiempo lo trabajé en la imprenta de billetes. Bueno, entonces, don Orlando, para empezar, digamos, la pregunta clave para que ustedes sigan con todos los pormenores y todo, ¿cómo se hace el papel moneda? ¿Cómo se hacen los billetes? Para que empecemos a entrar un poquito en el tema que todos estamos ansiosos de escuchar de viva voz de ustedes dos, todo lo que nos puedan contar. Entonces, adelante para ustedes dos. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, la fabricación de papel moneda, de billetes, el proceso de impresión empieza con la llegada del papel de los diferentes proveedores que maneja el Banco de la República. El banco normalmente tenía en esa época 5 proveedores, todos europeos, de papel. Uno se llamaba Arjo Willys, que era de Francia, la fábrica. Otro Louisenthal de Alemania. Otro se llamaba Portas de Inglaterra. El papel Favoriano, que era de Italia. Y el papel de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, de Burgos. Con esos 5 proveedores, más o menos el banco licitaba para adjudicar las denominaciones diferentes a cada proveedor diferente. Había algunos proveedores que tenían 2 denominaciones, otros de una sola, y eso duraba más o menos 3 años. Cada 3 años se hacían las licitaciones, se volvía a comprar papel, se volvía a hacer licitaciones ya con las nuevas características del papel, se le agregaban características de seguridad. Ahí por ese lado empieza la impresión de billetes. Ese papel se traía en barco desde Europa, llegaba a Cartagena, en Cartagena se nacionalizaba y se traía por vía terrestre a Bogotá. Ahí el papel venía en contenedores
y de cada contenedor venían unas cajas, venían cajas de madera y las resmas de papel venían empacadas en papel craft. Ese papel se guardaba inicialmente en una bóveda. Una de las deficiencias que tenía la imprenta era que no tenía un aire acondicionado central. Para que el papel pueda imprimirse en muy buenas condiciones de registro, pues se necesita tener unas condiciones estables de humedad relativa y de temperatura, que el banco no las tenía. Trataba de manejarlo, pero no las tenía así como específicas, claras. O sea, por ejemplo, en la bóveda donde se guarda el papel se tenía unos deshumidificadores para mantener una temperatura, una humedad ambiental normal. Cuando el papel ya iba a ingresar a producción, se entraba a la sala de producción y se dejaba ambientar 2 o 3 días para que fuera como adquiriendo esas condiciones ambientales, y de ahí en adelante sí trabajar bajo esas condiciones ambientales. Después de eso ya empieza el proceso como tal, que pues muchos de ustedes conocen, que es el primer paso es offset, el segundo es la intaglio por el reverso, impresión calcográfica o intaglio, después la impresión intaglio por el anverso, después el siguiente proceso de impresión es la numeración, y por último ya el proceso es el corte y embalaje. En cada de esos procesos pues hay cantidades de cosas por mirar, por analizar, por entender, pero pues igual pues tampoco quiero extenderme mucho en eso, pero sí dar un poquito de profundidad, que no sea el conocimiento general que tiene alguien de pronto mirando por ahí en Wikipedia o algo así para saber. La impresión offset se hace en unas máquinas que llaman simultan, super simultan, que tienen la capacidad de imprimir las dos caras simultáneamente. De ahí el nombre de la máquina. Esa es una de las condiciones o características de seguridad más importantes de los billetes. Porque los diseños de los billetes tienen imágenes que se complementan al mirarlas a trasluz. Hay una parte por el anverso, otra parte por el reverso, y al mirarlas a trasluz se complementan perfectamente. Cuando los billetes son falsos, pues es muy difícil que las dos imágenes se complementen exactamente. Entonces, una prueba de la autenticidad de un billete puede ser mirar. En la impresión normalmente se imprimen 7 colores, 4 colores por el anverso, 3 colores por el reverso, y tener la posibilidad de hacer otro color más, o sea, 8 colores en total. Esos van, la impresión son las líneas que van en los fondos del billete, las características más suaves. Es una impresión que es indirecta. Los rodillos entintan unas planchas, las planchas a su vez entintan una mantilla, y la mantilla transfiere esa imagen al papel. Eso es básicamente la impresión offset hacia grandes rasgos. La impresión intaglio, que es la impresión que se hace, que es lo que determina el alto relieve que se puede apreciar al tacto en los billetes. Se hace por el anverso y por el reverso. Esas máquinas tienen la capacidad de imprimir solamente 3 colores. Tienen 3 tinteros, tienen 3 baterías de rodillos y pueden imprimir 3 colores máximo por cada lado. Y la máquina trae 4 planchas. Entonces, la impresión puede variar de un billete a otro de acuerdo a la plancha. O sea, cuando había un defecto se presentaba ya, uno tenía que mirar 4 hojas para saber si era un defecto de la plancha o si era un defecto de mantillas o era un defecto de otra clase. Esas impresiones se hacen las planchas son en bajo relieve, en hueco grabado. La tinta se le imprime a la plancha con gran presión para que entre en las zonas que son bajo relieve, y después un rodillo limpiador limpia los excesos de tinta que están sobre la superficie
para que después se haga la impresión ya directamente sobre la hoja. Al imprimir sobre la hoja también entra con gran presión, porque hace que la hoja se deforme de acuerdo a la profundidad de la plancha, y ahí adquiere la tinta que posteriormente se va a ver en alto relieve. Eso se hace tanto en el anverso como en el reverso, que son los motivos sobre todo de la imagen del personaje que lleve ahí, siempre va en alto relieve. Después ya pasa a la parte pasa a una parte de revisión, donde se revisan billete a billete, hoja a hoja, todos los impresos. Personas que son muy capaces, tienen el ojo muy adiestrado ya para revisar eso. Y pues la verdad la revisan pues a una gran velocidad que uno dice, no, posible que puedan ver defectos, pero sí, ellos ya tienen los ojos entrenados y pueden detectar errores fácilmente. Después de eso pasa a una área de numeración. Se numeran, los lotes siempre son de 10.000 hojas, se trabajan de 10.000 hojas, y allá se numeran en un orden secuencial cada billete como va ordenado dentro de la hoja. Ahí se hace también una segunda revisión, donde se revisa prácticamente solo la numeración y pasa a la parte de corte y empaque. Ahí son máquinas que se le colocan las 100 hojas y ellas la convierten ya en los 40 o 45 fajos de billetes. Esas máquinas pues tienen unas cubiertas acrílicas para evitar que la gente pueda meter la mano ahí, porque ya es áreas de alta seguridad, ya no se permite el ingreso a cualquier persona diferente de las tripulaciones. Entonces, básicamente ya cuando las hojas se vuelven en billetes, ya la seguridad se incrementa notablemente. A partir de todo el proceso siempre hay muchos controles, pero ya en la parte después de que se cortan, ya es con mucho control lo que se lleva ahí. Hay cámaras y hay diferentes etapas de reconteo de los billetes para asegurarse de que en una paca o mazo que nosotros llamamos allá de 1.000 unidades, vayan exactamente 1.000 unidades y que no haya una más ni una menos. Ese es básicamente el proceso de producción de hojas buenas. Ya hay una parte que son cuando las hojas salen parcialmente dañadas, que ya tienen un tratamiento diferente. No sé si ahondamos más o ahí está. Lo primero, hablando de esto, de verdad agradecerle. Con usted hemos tenido aquí un par de charlas interesantes en la casa y de verdad que se pasa el tiempo porque el tema es interesante. Sí, el resumen que usted hace de lo que sucede allá adentro es sencillo. Una buena parte es lo mismo que sucede en una imprenta tradicional, una imprenta normal. La diferencia ya viene en el tema de lo que es el intarle, el tipo de papel y eso. Los tamaños en los papeles han sido diferentes y las cantidades de billetes que venían en él han sido distintas. Aquí nos pregunta Rubén Darío que cuántos billetes salen de cada hoja. Bueno, las hojas, cuando yo llegué en el año 79, todavía estaba trabajando formato de 28, o sea, de 28 billetes que venían distribuidos en 4 columnas por 7 filas. Eso ya eran como los últimos rezagos. Después se pasó a formato 35, de 5 columnas por 7 filas, después a formato 40, ahorita se está trabajando hasta formato 60. Vienen más billetes y por eso, parte de eso fue que los billetes se achicaron, los billetes de 1.000, 2.000, pues redujeron el tamaño pues para que pudieran caber más billetes en una hoja. Entonces eso depende un poco de la denominación, del tamaño del billete también, cuántos billetes caben en una hoja. Aquí José Osorio nos pregunta que si existía algún porcentaje de papel en lo que era la importación y el adaptar a las condiciones. Por charlas que hemos tenido, que me comentaba que siempre se comparaba cantidades que a veces eran excesivas de papel y que en muchas oportunidades generaba sobrantes. Quedaba papel que sobraba de una impresión. Y de hecho,
hubo billetes que se imprimían, que estaba el papel hecho para una denominación y terminó usándose en otra denominación. Entonces, bueno, hoy cambiaron las cosas y el papel se compra básicamente la cantidad que se necesita para hacer una impresión. Más o menos, digamos, sobre lo de las pérdidas y sobre la pérdida, digamos, en lo que es la entrada y sobre todo esto que antes se usaba de sobrantes y en qué billete se presentó esta situación de tener que usarse billetes de una denominación en otra. Bueno, eso se utilizó en los billetes de peso, 2 pesos, 5, 10 y 20, que fueron los billetes que no tenían marca de agua. Cuando ya se le puso marca de agua al billete de 50 en adelante, ya ese billete, ese papel era exclusivo para ese billete y ya no se podía utilizar en otros casos. Sin embargo, se imprimieron unos billetes de 50 pesos sin marca de agua. Eso correspondió a recoger todos los sobrantes que había de papel que no tenían marca de agua, de 20 pesos, de 10, de 5, bueno, acá con todo el chiquero, como dicen. Pero esas papeles eran de un solo fabricante o podían ser de diferentes. Eran de diferentes, o sea, básicamente el fabricante se tiene que comprometer a hacer el papel en las condiciones que le exige la imprenta. Entonces, pues, se puede lograr un papel alemán con uno francés o algo, o se podía en esa época, ahorita ya no, pues como tienen características especiales. Entonces eso hace que había unos billetes de 20 pesos que traían hilo de seguridad, otros no. Entonces, porque pues era un remanente, se quedaba. Sí, era un poquito, no estaba como tan bien controlado esa parte. Ya cuando yo llegué ya le puse control a eso y ya. No, mentiras, ya se estaban cambiando las condiciones, entonces ya se empezaron a hacer las cosas de una manera diferente. El porcentaje de pérdida, digamos, en la llegada del papel, o sea, en No. las condiciones de traída, ¿hubo alguna ocasión en donde se perdiera papel? O sea, digo es porque, digamos, cuando se hacía el American Pie Company billetes, en alguna oportunidad se hundió el barco en que venían los billetes. Y esos billetes, digamos que pueden ser las primeras reposiciones que se hicieron al país, pero no fueron con ningún tipo de marca adicional, no se repusieron lo que se perdió. O sea, ¿alguna vez se perdió alguna carga o algo así? Yo sé de unos billetes de 1.000 pesos que se robaron unas resmas. Sí, se comentaba que era una pérdida en Cartagena, creo que se hizo mientras estaban nacionalizando el papel. Se perdieron una resma o no sé, algo más. Pero pues eso no fue, digamos, admitido así como de lleno por la imprenta, sí. Era más una cosa un rumor que había corrido los ojos y que sí tenía su realidad, pero pues, no se A mí me llegaron unas hojas de esas en la oficina. De esas que no tienen nada. Sí, el papel cuando llegaba no había pérdidas, digamos, al llegar. Hasta el momento de imprimir no se perdía nada de papel, o sea, por las condiciones ambientales o algo, no, porque se trataba de mantener y así como llegaba, así entraba a producción. Hay una pregunta aquí de Miguel Carreño. Él nos dice que por qué se presentan las llamadas mariposas y cómo salen estos billetes a venta. Las mariposas se pueden pasar, perdona por la interrupción, las mariposas pueden pasar en varias etapas de la elaboración de un billete. Cuando se hace la conversión del papel se pueden generar ciertos dobleces o ciertas arrugas. Esos billetes quedan en blanco cuando se imprimen. Entonces esa parte queda blanca, entonces uno sabe que fue en el momento de conversión que pudo haber quedado un doblez y todas las cosas. Pero ya cuando están en la máquina, y usted me comentó que usted había visto billetes con unas formas súper extrañas cuando salían del corte, pero que normalmente eso se retiraba. Y era imposible casi que saliera dentro de los fajos. Ahorita pues se volvió casi que muy común la salida de muchas de estas piezas. Yo le mostré algunas de estas piezas que son de esquinas y que son cosas que son casi que imposibles. Pero en términos generales, dentro de lo que ustedes trabajaron y de esas cosas, ¿cómo se producían esas mariposas? Sí, básicamente las mariposas se producen en el corte, cuando una hoja entra doblada al corte. ¿Que por qué salen al público? Porque la máquina, cuando entran a la máquina de corte que se llama cut pack,
la máquina cuenta por una sola punta, las hojas las cuenta por una sola punta, o sea, por la esquina inferior derecha, ahí tiene las paletas que cuentan las 100 hojas. Entonces, si la hoja va doblada en alguna de las otras 3 puntas, pues la máquina no detecta y asume que van, o sea, las 100 hojas van completas. Si va una hoja doblada por la máquina, por el lado donde recuenta, pues va a detectar que no hay sino 99 hojas, entonces toca empezar a mirar si hay una doblada, si hay que le falte la esquina a un pliego, o simplemente que la máquina encontró una hoja y no la recontó. O sea, Hay la un máquina tema, no puede arrancar a cortar hasta que no dé que están las 100 esto es las completas. completas. O sea, que casi que podemos decir que eso se presenta, o sea, hay billetes que están en el centro, ahí es imposible que se presente una mariposa. Sí, no. A no ser que sea papel que viene ya Ya doblado. doblado. Hay un tema que es interesante, digamos, en esto y que de pronto a la gente le interesa saber, es el tema de las reposiciones. ¿Esas cuándo se imprimen? ¿En qué momento se hacen? ¿Por qué se tenían que hacer esas reposiciones? Lo dañado, ¿qué se hace con él? Sí, las reposiciones fue necesario hacerlas. Las reposiciones se hacen para reemplazar los billetes que ya fueron numerados y que se dañaron durante el proceso de numeración o posteriormente en el corte o puede ser en el momento de secado del papel o de un maltrato que se le hiciera durante alguna, alguna manipulación después de haber sido numerado. Entonces, como en esa época se hacía la secuencia numérica, entonces si un billete se dañaba, tocaba, si no había una reposición, tocaba volver a hacer el mismo número, cosa que era muy complicado tener que parar una máquina o algo para imprimir un billete que se había dañado. ¿Cuántos numeradores tiene la máquina? Si es de 60 billetes, serían 120 numeradores. Sí. Si se daña la hoja completa, ¿se retira toda completa? Sí, en numeración sí se daña toda completa. Pues en esa época, ¿no? Ahorita pues la máquina, hay unas máquinas que anulan la serie. Son las que salen con los cuadritos puestos. Sí. Se supone que ese material no debería de salir porque la máquina lo detecta, ¿verdad? La máquina detecta y lo pasa a otro lado. Y lo saca. Lo que porque es pasa que han es, aparecido billetes de esos en el mercado, ¿no? sí, lo que pasa es que yo hablaba algo con el jefe de producción que está ahora y me decía que a veces las máquinas se descalibraban la parte que tenían que detectar y pasaban hojas con las series anuladas y no las detectaban. O sea, en un momento tuvieron que hacer uso de recurrir a unos equipos que les prestó tesorería y que no eran muy confiables. Entonces, Pudieron escapar algunas. pasar algunas hojas y salir a circulación series anuladas. Esto es interesante porque es que muchas veces, o sea, la numismática vive de muchas cosas que se dicen y otras cosas que se dijeron y que vienen desde atrás. Entonces, muchas de las preguntas que yo les voy a hacer a usted tienen que ver con esas cosas, ¿no? Aquí hay, bueno, vamos mirando las preguntas que son interesantes. Pero ¿cómo logran salir a la calle series y números especiales? Hay contar sobre este tema. Bueno, esto tiene más que ver con el tema de los cajeros que con el tema de la imprenta, ¿verdad? O sea, se refiere a radares. A radares y esas cosas, ¿sí? Porque muchas veces los extraen o cosas por el estilo. Ah, perdón, estábamos hablando de las reposiciones. Me fui por otro lado, disculpa. En el tema de las reposiciones, vamos a mirar aquí. Voy a cambiar a... Niña. No salir en pantalla. Sí. Pantalla completa, permitir.
Ahorita vamos a ir mirando estas cositas. Ahora estamos hablando de las reposiciones, creo que nos adelantamos como un poquitín a eso, pero bueno. Estas son las reposiciones, las marcas que se hicieron en el tema de la reposición, ¿verdad? Sí. Cuando usted me hablaba en una ocasión que en las reposiciones habían ocasiones en donde se dejaba una línea de los billetes sin numeración para ahí montar ciertas numeraciones. No, las reposiciones se hacían normalmente para una edición de 50 millones, se hacían más o menos 3.000 hojas en formato 35, o sea, 105.000 billetes. Para una edición de 50 millones, para una edición de 100 millones se hacían 175.000 billetes, más o menos, o sea, 5.000 hojas. 5.000 hojas. Esos billetes tenían una numeración especial. Sí. Cuando, históricamente, ¿qué se hacía? O sea, digamos, Juan tenía una reposición y le llamaba a don Bernardo, o llamaba a otras personas, inicialmente eran otras, y le decía, vean, encontré esta reposición, es el número tal. Entonces la gente iba registrando. Entonces los registros empezaban por el menor número que se conocía hasta por el mayor número que se llegaba a conocer. Con usted nos hemos puesto en la tarea de revisar los catálogos, hemos mirado el tema de las reposiciones, hemos revisado algunas cosas de estas. ¿Desde qué número iniciaban realmente esas reposiciones? Y que podamos decir, hoy esto va a cambiar, digamos, la información que se tiene, mucho de lo que hemos sabido ahorita va a cambiar lo que conocíamos. Obviamente que estamos enmarcados dentro de una fecha y que esperamos lograr que de pronto podamos, de la fecha donde usted terminó a la fecha actual, poder conseguir alguien que nos pueda ayudar a seguir explorando esto, que es interesante. ¿Desde qué número empezaban estas reposiciones? ¿De qué número no? ¿Qué número empezaban? ¿Hasta qué número estaban? ¿Y qué pasaba si se llegaban a utilizar todas las reposiciones que se utilizaron en ese momento? Bueno, la numeración siempre arrancaba por 00 millones, porque las ediciones arrancaban pues normalmente de 00 millones hasta 50, y después de 50 a 100, pero normalmente decían solamente en una, creo, según recuerdo yo, en una denominación, no recuerdo si fue 200 pesos, arrancó con 50 millones, porque los primeros 50 millones se habían hecho en el exterior, la primera edición de 50 millones se había hecho en el exterior. Cuando empezó a hacer aquí la segunda edición, arrancamos en 50 millones, donde ha quedado la primera, y entonces los asteriscos se hicieron arrancando de 50 millones, 100.000 uno. Entonces, si digamos era formato 35 y se hacían 3.000 hojas, eran 105.000 billetes, o sea, iban de 100.000 uno hasta el 205.000. O si era formato 40 y se hacían 5.000 hojas, eran 200.000 billetes, o sea, del 00 100.000 hasta el 00300. Y en caso de que la edición hubiera salido mal o muchos defectos y no alcanzaban los asteriscos, entonces se hacían más asteriscos a partir del número que han terminado. O sea, se han terminado en 300.000, se hacía 2.000 o 3.000 hojas más arrancando desde 00300.001 hasta donde diera. Eso me parece que se presentó mucho en el billete de 500 pesos de Santander, que en el numerador iba sobre la solapa del personaje, que llevaba mucha tinta calcográfica, y normalmente esos números iban tapando, se iban llenando de tinta, se iban entrapando, y tocaba estar cambiando números. Esos son los que nosotros llamamos que tienen con hilo, con cinta, que tienen como una barra de tinta encima. Un barniz, a ver, esa edición anterior, que se hizo en el exterior, sí hubo necesidad de colocar un barniz ahí para que el numerador no arrancara la tinta y se fuera entrapando. Ah, ya. El siguiente que sí se hizo aquí, pues no le corrigieron del todo el error. ¿No? Y continuó con mucha calcografía ahí donde va el número, sobre todo los dos primeros dígitos, los 2 millones, todo. Cuando se hacían los asteriscos, usted me comentaba que los asteriscos tenían que parar ustedes la máquina cada rato para estar limpiando el asterisco de la reposición. Sí. Y que el jefe suyo decidió cambiarlo y pidió diseño. Sí, sobre todo cuando utilizaba el asterisco número 3, que es el
la estrella, digamos, una estrellita y como una florecita de 6 puntas enterrada en un círculo. Pues esas partes que van ahí entre el círculo y los pétalos o las puntas se llenaba de tinta y se empezaban a tapar. Entonces, tocaba estar parando, a pesar de que era una edición de poquitas hojas, tocaba estar limpiando porque se supone que el asterisco pues tiene que salir mejor que los billetes. Entonces, en ese tiempo, el director de la imprenta, el doctor Rafael Cruz, me encomendó la tarea y dijo, inventé un diseño nuevo para los asteriscos, para ver si nos quitamos el problemita de encima. Entonces, pues, empecé yo a hacer algunos diseños de 4 puntas y 5 puntas, quitándoles el círculo, bueno, una cantidad de asteriscos se los mostré como 4 o 5 posibilidades de hacer. Y pues no le gustó ninguno, entonces llamó a la secretaria y dijo, mira, Adriana, me da un favor, imprímame ahí el signo de multiplicar o de la máquina de escribir, ¿no? Entonces ella le escribió y me dijo, sí, esa es la estrella. Entonces quedó la estrella de 5 puntas y a partir de ahí fue que se utilizó mucho la estrella en lugar de los diseños anteriores que presentaban problemas de impresión. Dentro de lo que, bueno, habíamos charlado nosotros, hablábamos de la necesidad de que la impresión se acelerara, de que la producción fuera más rápida y todas esas cosas. ¿Con cuánto tiempo de antelación se estaban imprimiendo los billetes? ¿Y se imprimían toda una denominación de una vez? ¿O se imprimía un poquito del de 1000, otro poquito del de 2000, otro poquito del de 5000? No, la impresión de los billetes, una vez se hace el montaje a una máquina, es hasta que se acabe la edición. O sea, si son 100 millones de billetes y si son 250.000 hojas, digamos, en formato 40, pues hasta que se impriman las 250.000 hojas. Las máquinas imprimen entre 30.000 y 32.000 hojas. Bueno, imprimían entre 30.000 y 32.000 hojas diarias, a una velocidad de 7.500 hojas por hora. Lo que pasa es que pues ellos no llegaban a imprimir directamente, sino tienen que llegar a tintar la máquina, prepararla, calentarla. En el caso de la tinta, hasta que no adquiriera una temperatura de 80 grados, las planchas no podían empezar a imprimir. Entonces, y después cuando ya se acababa la jornada, pues tenían que parar de lavar las máquinas. Entonces, O sea, no era trabajo de 24 horas. No, el tiempo útil, no, se trabajaba en jornada. Nosotros trabajábamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y almorzábamos ahí mismo en la imprenta. Bueno, un día le dio por decirle a la imprenta del banco que no se iban a hacer más reposiciones. Usted tuvo que vivir esa época. ¿Qué le dijeron y el por qué se acabaron las reposiciones? Sí, en esa época yo ya estaba de salida, ya, pues fue como el tiempo que yo me iba a pensionar. Y sí se me dijeron, bueno, haga un estudio de cuánto cuesta recuperar el papel parcial y miramos a ver si vale la pena hacer esa recuperación parcial o quitamos la secuencia numérica y nos vamos de una. Pues era un cambio de un paradigma ahí complicado porque siempre se estaba pensando en que tenía que ser la secuencia numérica, pero ya algunos bancos habían empezado a eliminar la secuencia numérica. Entonces, pues el banco dijo, bueno, quitémonos ese chicharrón de encima y numeremos sin tener en cuenta la secuencia numérica de los billetes, uno tras otro. Ahí fue cuando empezaron a salir algunos bajos que no empezaban realmente en el número 1, sino podía empezar en cualquier número hasta completar. Es decir, lo importante es que fueran 100 billetes en el oro. Pero esa secuencia numérica volvió tiempo después y han aparecido billetes de otras numeraciones posteriores que para complementar el paquete. Sí, ahí sí creo que se ha hecho, pues no es un asterisco, pero sí se ha hecho se han dejado de pronto unas series desde hace estos tiempos y pues realmente no sé bien exactamente cómo es que funciona ahorita en este momento. Antiguamente, o sea de reposiciones tenemos cosas, bueno, antiguamente las máquinas tenían que hacer las firmas
Bueno, usted me debe hablar algo de este. Este era un montaje típico de un billete. Este fue el montaje que ustedes criticaron al comienzo, ¿verdad? Sí, este billete, aunque no se hizo aquí en la imprenta de billetes, pues le pedí que lo dejaran para mostrar cómo era la forma de numerar. Digamos, si se numeraban 10.000 hojas, entonces este numerador, el, el numerador de la esquina superior izquierda, ahí se colocaba el primer número, o sea, digamos, iba a arrancar la edición, entonces colocaba 00001, al siguiente, el de abajo, 0010.001, otro 0020.000, y así sucesivamente hasta terminar el billete. ¿Esta muestra para qué era en los papeles? Esta muesca es para determinar que la hoja vaya al derecho. O sea, hay posibilidad de que en algún momento al montar el papel en el alimentador de la máquina, el operario montara una hoja por error en forma inversa. Entonces esta guía permitía que el operario mirara al hacer el montaje, al montar todo el papel para alimentar la máquina, si había alguna hoja que no estaba alineada, que no tenía la muestra. Pues tocaba, ahí se podía determinar que la hoja venía al revés y proceder a arreglarla. Por eso hay algunos billetes que salen con la marca de agua en el sitio contrario a donde debe salir. O sea, debajo del personaje sale la marca de agua. Son raros los billetes así, pero sí se han encontrado. ¿Con cuánta antelación fue que me dijo que se imprimían los billetes? ¿Cuántos meses de antelación? O sea, que estaba lista la emisión, que iba a salir en un año, año y medio. Sí, la tesorería normalmente tiene un stock para alimentar, para cubrir las necesidades del país por un año y medio de billetes si llegara a producir nada. Entonces, la tesorería lo que hace es hacer el pedido de billetes. Pero el instante necesito de estos que tengo más poquito, de estos que se reponen más, con más frecuencia. Necesito más cantidad, necesito más o menos que me cuadren estas ediciones en el primer semestre y tales otras en el segundo semestre. Entonces ya uno empezaba a hacer como la implosión de qué necesitaban y empezar de para atrás a armar todo el programa de producción. Pero las máquinas siempre producían todos los 100 millones y hasta que iban produciendo 100 millones pues no se cambiaba de denominación. Para un cambio de denominación, una máquina offset perfectamente podía gastar de 8 a 10 días en hacer el cambio. ¿Alistándose? Entonces, por eso, tocaba hacerle completo. Antiguamente, lo que eran firmas y fechas se hacía aparte. Este es un dibujo suyo, en donde me explicaba cómo funcionaba el tema de los numeradores y libros de impresión y eso. Y que después esas firmas y fechas ya inclusive incluían el símbolo de la reposición cuando era asterisco, cosas así. Sí. Después esa pasó a ser la impresión invisible. Sí, cuando se determinó que los billetes iban a tener una impresión fosforescente, invisible, entonces hubo necesidad de que las firmas y fechas se hicieran en el proceso intacto para poder liberar un cilindro de impresión y ahí hacer los motivos invisibles del billete. Una pregunta interesante que usted habló ahorita es el tema de la tinta fosforescente y la tinta fluorescente. ¿Qué diferencia hay entre las dos y digamos qué billete podemos tener ejemplo? Bueno, todos los billetes normalmente tienen tintas fosforescentes y fluorescentes. La fluorescente se caracteriza porque al momento de usted poner la luz ultravioleta, inmediatamente florece, inmediatamente se ve. Y cuando usted apaga la luz, o sea, quita el estímulo, entonces los pigmentos de una vez se apagan y se pierde la fluorescencia. En la fosforescencia, si en el momento en que usted le pone la luz, pues va creciendo la luminosidad. Y también cuando usted apaga la luz, también va decayendo paulatinamente. Pues eso no es cuestión de minutos ni nada, no. Un segundo o 2 segundos. Pero la impresión se va notando, va disminuyendo poco a poco.
Bueno, esta es impresión nueva. Está bueno. Aquí se ven los billetes sin número y eso, en lo que es el proceso de... Sí, esta la máquina nos va a numerar. Esta es una máquina numerota. Ya va a entrar a numerar. Mm. Estos son los billetes que hablábamos. Y aquí tenemos 3 ejemplos de cosas, ¿no? Lo que es el billete anulado, que es la explicación que nos dio. En el centro tenemos un billete de maculatura. Y al final pues tenemos el mismo billete, pero pues con un error de corte, ¿no? Muy cosa. Mm. Estos billetes del medio, que son maculaturas, extrañamente salieron al mercado. Es imposible que salgan en un fajo. O si será posible que puedan salir en fajo. Expliquémosle a las personas que nos ven qué es una maculatura, en qué papel está hecho esto. Bueno, esas musculaturas normalmente se hacen al principio de la edición o al principio del día, digamos, a veces cuando quieren verificar las tonalidades y demás. Eso, pues esas pruebas normalmente se deben hacer sobre papel bond color verde, de un calibre diferente al papel de seguridad. Entonces es muy difícil, yo no sé, casi que inexplicable que aparezca eso en circulación y no sé si enviaron un fajo o si fue alguna sustracción que hicieron de material que Es posible. es posible, pero... Este billete usted lo recuerda, este fue uno de los primeros que usted y yo hablamos. En lo que se ha escrito sobre ellos fue que estos billetes de la serie AZ fue un remanente que apareció dentro de las bodegas del Banco de la República. ¿Sí? Entonces estaban los que no tenían serie AZ y los que fueron AZ. Eso es lo que está escrito en el catálogo de Leo Temprano, y muchos otros que han escrito sobre este billete lo teníamos como cierto, ¿cierto? Contemos la historia, recordemos la historia de lo que pasó con estos billetes y qué le tocó hacer con ellos y el por qué nació esa serie AZ. Bueno, esta serie AZ nació a raíz de un error que se presentó al numerar esos billetes. Sucede que esta edición de agosto 7 de 1980, pues ya se había hecho una primera parte de 50 millones de piezas y quedaba pendiente hacer la otra parte que arrancaría de 50 millones de piezas en adelante hasta donde alcanzara a llegar el papel. Cuando se fue a hacer el montaje para la impresión de la numeración de estos billetes, se solicitó al jefe del área de numeración que indicara qué números había que colocarle a esos billetes. Él dijo, no, arranquen desde 0 millones, normal, como se arrancan casi todas, o sea, como casi siempre arrancaba de 0 millones, él dijo, arranque de 0, hágame. Eso pues yo lo viví en primera persona directamente porque yo era operario de la máquina donde se imprimió la numeración errada, pero no fue errada por culpa de los operarios, sino porque el jefe dio la orden de que arrancáramos en esa numeración. Él no miró la orden de producción, que la orden de producción decía de 50 millones hasta 100 millones, y entonces dijo arranques desde 0 millones. Eso, pues se dañaron más de 6 millones de billetes, porque mientras arrancamos hasta el momento en que se iba a embalar, que fue donde se detectó el error, pues ya habían pasado más de una semana que estábamos imprimiendo billetes con la numeración que no era. Cuando llegó a embalaje, allá tienen unos tiquetes de verificación de la numeración y el jefe de numeración que estaba encargado del embalaje miró las tiquetes que no coincidían con los billetes, con el número que llevaban los billetes. En un principio pensó que era error de los tiquetes, que estaban mal los tiquetes. Se investigó, se mandó a revisar los tiquetes, las órdenes que les habían dado para que. Y finalmente se dieron cuenta de que no, que la numeración era la que estaba mal, los tiquetes estaban bien y todo. Entonces en ese momento dijeron, pare esa máquina. ¿Qué pasó? No, pare, no sé qué. Entonces miramos a ver qué pasó ahí, investigaron y se dieron cuenta que sí, que los billetes estaban mal numerados. Deberían haber arrancado por 50 millones y arrancaron por 00.
Entonces, pues para... Ya estaban cortados. No, habían, sí, estaban cortados los que eran en embalaje, pero había otra cantidad en hojas. Entonces los que estaban en hojas, pues dijeron, no, pues si podemos imprimir la máquina numerota en hojas, ponerle la serie AZ, nos complicamos más. Entonces acabemos de cortar todo lo que está en hojas y los vamos a poner el sello de la serie AZ para en forma individual pasar los billetes por una máquina que numeraba. ¿Cuánto montaje era de este? Eran 50 millones. No, ¿cuánto montaje había en una hoja? En ese entonces 35. Pero 50 millones se dañaron, no. Nos dañaron 6 millones de billetes. O sea que tocó imprimir individualmente serie AZ. Ese chicharrón le tocó a usted. Serie AZ a 6 millones de billetes. No, se hizo en una máquina que estaba ahí, que es la Nocanenberg. Esa máquina imprimía, pues como era la serie Z, nomás lo que iba a imprimir, imprimía más o menos de 30.000, 80.000 billetes diarios. ¿Cuánto tiempo les tomó eso entonces? Hasta completar los 6 millones. Siempre fue su buen tiempo. Sí, eso solo se hizo para mitigar ese error que pasó ahí. Por eso esa edición, la normal, o sea, esta, lo que está el billete de arriba solo llegó como hasta 94 millones. Porque los otros 6 millones fueron los que se dañaron. Los que se dañaron. Vea. Dentro de los billetes que usted imprimió, bueno, los que estuvo en el trabajo, yo le preguntaba a alguna persona que cuál le daba más trabajo, cuál le dio más trabajo. Y entre los que dio más trabajo, usted decía que cada uno tenía sus propias dificultades. Sí. Pero usted me contó una dificultad especial en este. En el billete de 5.000. De las lentejuelas. Yo. Sí, estas lentejuelas que van en los bordes, los laterales del billete, fue una innovación que se quiso hacer con un papel de la marca de Arjowiggins, fabricado en Francia. Entonces ellos ofrecieron esos planchets que eran pues algo novedoso. Y en el venta hizo, bueno, hagámosle entonces para billetes de 5.000 y 10.000 compremos billetes con esos planchets. La palabra técnica que utilizaban era planchet iridiscentes. Unas lentejuelas, unos hexágonos, esos planchets, resulta que esos se empezaron a desprender por todo el camino de impresión. Inclusive en fondos, en el momento de abanicar el papel y todo eso, caían billetes. Tocaba estar permanentemente. Apenas se detectaba que un planchet de estos iba a parar sobre unas áreas de impresión, tocaba parar la máquina, limpiar mantillas, limpiar planchas. Pero sí hubo billetes que salieron con una esferita blanca en la impresión final. Sí, debieron haber salido muchos, yo creo, pues que eso es imposible detectar todos los planchets que se caían. Entonces, debieron haber muchos billetes con problemas en fondos, que fue donde más se caían, porque era el primer proceso, digamos, la primera sacudida que tenía el papel. Y ya en calcografía de algo también caían, pero ya no tanto. En fondo sí fue bastante complicado. Aquí tiene un huequito. Ahí tiene un huequito en la parte de alta, sí. Dentro de los billetes que llegamos a hablar nosotros, este tiene una historia bastante interesante. La historia incluye que hasta lo trajeron en vuelos comerciales y a usted le tocó traer esos billetes por acá. Fue el de 10.000. ¿Y qué? ¿Fue el de 10.000? Sí. Perdón. Este billete que pues, perteneció al grupo de los que se perdieron en Valledupar, lo robaron. Se hizo una primera edición en Alemania. Pues ya después cuando fue a sacar la segunda, los alemanes dijeron, no tenemos disponibilidad de tiempo, estamos copados, no podemos cumplirle. Se mandaron a hacer a Italia, al Instituto Poligráfico, pero los alemanes no quisieron prestar las planchas originales. Entonces tocó hacer una reproducción de las planchas, no partiendo del original, sino partiendo de ya grados más avanzados. Eso permitió que la calidad no fuera buena, sobre todo en la imagen de Núñez. El billete superior, por ejemplo, es un billete extranjero y este sí es un billete nacional. Se nota bastante la diferencia en que esto quedó muy tapado, no quedó tan claro, con tan buen contraste como el otro.
Ahorita buscamos el de 10.000 para completar la historia. De este, ¿qué nos cuenta? Bueno, esto fue la primera vez y única vez que hasta ahora en 30 de billetes ha hecho billetes para otro país. Se le hizo al Banco Central de Ecuador. Allá nos pidieron fabricar, creo que 40 millones de billetes. La curiosidad de esto es que el Banco Central de Ecuador no tiene máquinas de offset ni cartografía, pero sí tienen las de numeración. Y cortar, pues, no sé si cortar en una culpa o cortar en guillotina. Pero entonces nosotros se hicieron los billetes, se imprimieron y se mandaron las hojas completas a Ecuador para que ya terminaran el proceso. Seguimos con curiosidad. Bueno, esto ya hablamos de ellos, de los que ya sabemos qué pasó. Estos amigos, estos billetes, para ustedes, las tapas son el billete 0001, ¿cierto? Para los coleccionistas, las tapas son o el billete 50 millones o el billete 100 millones. Sabemos que los numeradores tienen 8 dígitos. Entonces, ¿cómo carajos van a aparecer billetes así de este estilo? ¿Qué hay que hacer para que este billete aparezca? Bueno, ahí tocaba recurrir un poco a la malicia indígena y hacerle con numerador, desbaratar el numerador, quitar una ruedita donde van los números, entintarlo a mano y colocarlo a mano sobre el billete, tratando de que quedara a la misma altura, que quedara a la misma distancia del primer cero. Entonces, pues era una cosa que se hacía una sola vez, pero sí tratando de hacer poner ese uno donde ya se dañaban 20, 30 billetes. Yo no los mira y normalmente los espacios no es que queden iguales. Y la misma cosa es que la presión de los ceros nunca queda igual a la de uno. Sí, claro, eso es solo manual. Entonces, este error de este billete. Sí, ese problema es cuando las planchas de calcografía no han secado bien y se empiezan a imprimir sin que las planchas hayan secado. Las planchas se lavan. Cada vez que imprime, pasan por un rodillo limpiador que es húmedo, que le quita la tinta sobrante, y la plancha, pues por la misma temperatura que tiene 80 grados, pues va secando la tinta. Entonces, a veces la máquina estuvo parada un tiempo y no tenía la temperatura y arrancaron, y de pronto las planchas estaban mojadas. Como siempre que se para, se limpian las planchas, pues no alcanzó a secarse y quedó la impresión como mojada, como si hubiera echado a la lavadora. En los billetes antiguamente se trabajaba mucho el tema de los registros, que los registros fueran perfectos de los colores, o sea, la unión de los colores donde los colores sean diferentes. En muchos billetes que hemos visto nosotros, aparecen unos espacios en blanco entre la imagen de la calcografía y esta imagen. A estos billetes lo que hacen es como montarles un pedacito, ¿cierto? Queda montado un pedacito, entonces eso hace que el registro no sea tan exigente. Pero si hay unos billetes donde empiezan a aparecer como unos bordes blancos hacia los costados. Sí, es que se le da un margen de traslado de tolerancia, porque el papel va moviéndose dentro de la máquina al momento de imprimirlo. O sea, no siempre llega exactamente en el punto que siempre llega un poquito movido. Entonces, cuando quedan espacios en blancos entre la impresión óptica y la impresión calcografía, pues nosotros le llamamos abiertos. Entonces, porque la calcografía, pues, tiene unos rollos entintadores y son un poquito más grandes que la imagen. Pero entonces ya la imagen, cuando hace el barrido, la imagen queda solamente lo que va a ir en alto relieve, y si no está cuadrado exactamente con los fondos, pues pueden haber blancos. ¿El papel puede sufrir elongaciones? Sí, normalmente, pues ahora con la nueva central de efectivo que tiene un aire acondicionado central, igual para todas las partes de producción, pues es más controlado eso. Antes, pues las condiciones de humedad variaban en las áreas de producción, y eso hace que la hoja se deforme en forma de abanico. O sea, la parte de abajo tiene una medida y la parte de arriba abre. Tiene otra medida. Tiene otra medida, pues. O sea, eso es exagerando, ¿no? Porque eso es un milímetro. Sí, tiene que ser poquito lo que sea. Pero sí. Pero se nota más
y cuando el billete es más grande, o sea, cuando el formato es más grande, pues se nota más. O sea, el billete primero contra, si es formato 45 van 9 billetes, si es formato 50 o 60. No que un billete sirva al otro y el otro puede estar elongado un poquitico. Sí, En el momento de corte queda igual, pero la imagen puede quedar un poquitico más ancha. sí, eso hace que las planchas toque ya, pues se hacen ya con cierta desviación las planchas de cartografía, previendo eso. Pero en el montaje, si la plancha no da, eso las tiran a las malas. Le pueden atencionar hasta que cuadre el registro para crear. Ya. Ya hablamos un poquitico sobre qué es el tema de las reposiciones, ¿verdad? Y que esto lo estaban haciendo, se hacía en una impresión aparte. Resulta que en una época empezaron a falsificar reposiciones. Entonces la gente iba al centro en los 90 y la gente podía comprar una reposición de lo que quisiera porque se la hacían así. Entonces, una clave para que la gente pueda reconocer una reposición falsa, ¿cuál sería? Bueno, dado que el asterisco y las firmas van en la misma plancha, entonces si hay dos billetes diferentes y tienen la posibilidad de contar con dos billetes, hay que ver si la distancia siempre es la misma entre el asterisco y las firmas o los nombres de los cargos de los funcionarios. Cuando es falsificado y solo se hace el asterisco, pues eso puede variar y puede moverse de un lado para otro, diferente a las firmas. Eso se puede apreciar si hay varios billetes para poder comparar uno con otro. Pues la deficiencia, digamos, es que los asteriscos siempre fueron negros. Entonces es una facilidad para el falsificador tener una tinta negra y no alguna tinta de algún color diferente o fluorescente o algo así. Estos ejemplares. Bueno, esto del billete de 500 pesos tiene una particularidad, es que las primeras ediciones se hicieron con doble intaglio en el reverso. O sea, ya doble intaglio por el anverso y por el reverso. El billete de la parte superior tiene las flores que van aquí, las hojas, los arbustos que hay en lo que es el patio de la Casa de la Moneda, que están en verde. Aquí hay una cosa que no se ha pensado, yo no he visto comentarios al respecto, es que estos balcones van en tinta fluorescente. Cuando se quitó el color verde, también se quitó esa tinta fluorescente de ahí. Entonces, el billete nuevo, el que está abajo, que es un proceso que le denominamos intaglioset, porque ya no va a llevar intaglio, ya no va a llevar alto relieve, sino solo offset. Entonces, las imágenes que estaban en cartografía se empezaron a hacer en offset. Como les comenté al principio, las impresoras de offset tenían capacidad para 7 o 8 colores. Entonces, no podíamos meter un verde y otro, sino no tienen sino la posibilidad de una sola plancha adicional. Entonces, por eso quedó todo monocolor, digamos, la parte del reverso. La causa de esto fue acelerar procesos, bajar costos. Sí, ambas cosas. Eso sucedió también con este amigo, ¿no? Ambas cosas será. Sí, con el de 100, el de 500 y Eso también, sí. Esto es impresión fosforescente, la que lleva el sello que no se ve a simple vista, es impresión invisible fosforescente. ¿Qué le pasó a este Es amigo? un billete que no tiene fondos por el reverso. Aparentemente, como las máquinas imprimen simultáneamente anverso y reverso, debió ser que la impresión la máquina chupó dos hojas, entonces quedó una hoja con el anverso completo y el reverso nada. La otra debió haber Y la otra quedó al revés. La otra hoja probablemente, como era el anverso el que estaba mal, pues se detectó y se sacó del proceso. Esto ya son errores de corte. Entonces ya Sí. billetes que pudieron haberlos metido de pronto al revés, en revisión. Hojas corridas cuando se van a cortar. Entonces la hoja no llega al tope donde debe llegar, sino quedan corridas, entonces el corte va
sangrando, que se llama ese corte sangrante. Aquí esta es una cosa bien rara, bien curiosa. Y me toca como investigar más a ver qué pudo pasar. Hay cosas Pero interesantes que salen. sí, o sea, lo raro de eso es que sean los cuadrados completos, ¿no? Sí. Digamos, porque en los cortes de los rodillos, digamos, aquí viene el corte de rodillo, que se puede apreciar el corte de rodillo, un color y otro. Aquí lo mismo. Esta diagonal que se ve acá, corte Sí, de rodillo, sí, aquí y esta un corte color de y rodillo. otro color y otro color. Entonces, como vienen completos, pues uno diría, pues, fue que pues imprimió la máquina lo que tenía que limpiar los excesos del borde de esto, Pero tendría que meterlo limpio igual en dos rodillos no lo diferentes. limpió. Entonces, Es pues como raro que salga así. sí, eso es para que esta noche me pueda trasnochar pensando que es. Este es similar al anterior que hemos visto acá, ¿cierto? Sí, eso es una impresión, un repisado puede ser. O sea, este billete recogió la tinta que tenía el billete debajo. Un espejo, lo que llamaríamos nosotros. Sí, Esto es la misma historia, se quedó siempre. Este ejemplo, pues ya lo vimos aquí en esto. Bueno, vamos a mirar si nos han hecho preguntas, porque aquí no hemos mirado hacia allá. Aquí miramos la historia del billete de 10.000, que ese es interesante. Ese es... ¿de qué año fue el billete? eso fue después del robo de Valledupar, desde 10.000, sí, como en 95. Este. De la bola. Sí. O sea, los primeros dónde se hicieron. La primera edición se hizo en México y la segunda edición que ya, pues como ante el caos, el traumatismo que causó ese robo de Valledupar, tuvieron que reemplazar los billetes muy rápidamente para sacar de circulación los que se han robado. Entonces se hicieron los diseños muy rápidos, basados ya en algunas cosas que habían hecho y las juntaron, cuadraron billetes y se pidió hacer las primeras ediciones se hicieron fuera de Colombia pues, para poder empezar a surtir al país de los billetes. Porque pues, la imprenta trabaja dos líneas de producción, o sea, puedes trabajar dos denominaciones diferentes, pero pues en ese momento tocaba reemplazar el de 2.000, 5.000, 10.000. Entonces, tocó pedir ayuda y traer esos billetes se trajeron desde Malta. Los fabricó Tomás de la Rúa en una planta que tienen en Malta, al sur de Italia. A usted le tocó hacer chicharrón, ¿no? Sí, a mí me mandaron allá de comisión a traer esos billetes, a traer unas cajas con unas cantidades de billetes. Y cada 15 días estaban mandando 2 emisarios para que fueran a traer billetes. Los suyos llegaron por vuelo normal. Sí, nosotros tuvimos la fortuna de irnos en vuelo comercial, mientras que los otros emisarios sí les tocó ir en un vuelo de carga. Entonces eso, pues un vuelo de aquí hasta Europa en un avión de carga es un poco matador. Hay una de las cositas que usted conoce y esas cosas, los billetes que se hicieron en polímero aquí en Colombia, ¿qué pasó con ellos? Bueno, ¿Cómo se llamaba ese papel? Ese ¿Cómo le llamaba el Guardián. La fábrica era Guardián y se llamaba como sustrato plástico o polímero, pero la fábrica era Guardián de Australia. Esos billetes los trajo el doctor Rafael Cruz cuando se pensionó. Tomó la franquicia, digamos, para América de
de venir a promover esos billetes plásticos. Aquí los trajeron, se hicieron pruebas, trajeron algo así como 30.000 hojas, o 30.000 hojas, y se hicieron las diferentes pruebas, presentaban dificultades en el área de recuento, las máquinas no lo recontaban, porque era un espesor diferente. Usted me dijo más o menos qué altura tenía una resma de esas, ¿no? Sí, eran más bajitos que los de papel, o sea, el plástico era más delgadito. Entonces, un lote de papel normalmente tiene una altura de unos 60 más o menos, incluida la estiba. Y eso el papel traía más o menos 1,20 de altura. Entonces se dificultaba bastante en los procesos, tocaba adaptar máquinas contadoras, tocaba las recontadoras, las Intaglio también tenían dificultades en la impresión. Entonces tocaba hacer muchas variaciones y finalmente optaron porque pues no se justificaba modificar tantas cosas para la impresión de estos billetes. Actualmente los billetes pasan por una etapa de barnizado, después de numeración. Los barnizan las hojas para darle una mayor durabilidad, porque sí, el sustrato plástico es mucho más durable que el papel. ¿Qué hicieron con esos billetes? Esos billetes, después de que terminaron las pruebas, duraron un tiempo guardados y después, no sé, tal vez vinieron de los australianos a recogerlos, o realmente no. O sea, como no eran propiedad de nuestra, no teníamos un control exacto, porque en la imprenta hay un área que se llama manejo y control, que era encargada de controlar paso a paso que esté todo completo, porque después de cada proceso el papel se recuenta. Entonces, después de que terminaron las pruebas, quedaron por ahí las hojas y finalmente las debieron haber despachado para Australia o no sé en qué pararía finalmente eso. De pronto se quedaron por el camino. Por ahí hay unos directivos que se quedaron con algunos de ellos. Yo, solo un amigo es el que los ha tenido en la mano, yo no he podido. Con alguien que fue jefe suya. Don Rocío Sánchez. Creo que sí. Los billetes espécimen se imprimen para dar a conocer los billetes que hay, ¿cierto? Antes se sacaba una determinada cantidad de billetes espécimen hasta que sucedió algo que hizo que ese número cambiara. ¿Nos recuerda usted un poquito lo que es esa historia? Sí, antes realmente, pues el banco, como un detalle con los colaboradores, le daba espécimen a una buena parte de los, sobre todo los que estaban en las áreas de producción, le daba un billete a cada uno. Me resulta que un día, paseando por la Jiménez, se encontraron billetes en esos puestos ambulantes que venden había coleccionistas en esta época, y todavía existen. No se acabó, ahí compraba yo. Tenían sus vitrinas ahí, aparecían unos billetes, unos especímenes, entonces dijeron, oiga, pero ¿cómo así que estos billetes los están comercializando? Eso justamente es un recuerdo que debe conservar la gente y pues la gente no lo está apreciando, sino está buscando es cómo venderlos y cómo obtener algún beneficio. Entonces a partir de eso dijeron, no, vamos a reducir la cantidad de especímenes y les vamos a colocar un número en cada billete en la parte inferior para tener una trazabilidad de a quién se le dio ese billete. En caso de que aparezca ese billete en circulación, entonces vamos a ver a quién le regaló, quién tenía ese billete y por qué no lo conservó, sino. Se pasó a 100 la cantidad de billetes hechos. A 200. ¿A 200? Esos son los que se ven marcados con tilígrafo en la parte de abajo. Entonces, tengo que numerarlos uno a uno también. Sí, eso, pues en ese tiempo yo estaba como ingeniero de producciones. Estaba un jefe de producciones que fue el encargado de ese chicharroncito de hacerlos con tilígrafo. Era pues la manera de hacerlos en esa época. O sea. Bueno, aquí dice que el Banco de la República tiene una estimación del circulante monetario, digamos, parte del MO que debería imprimir al año siguiente, incluyendo nuevos billetes y los reemplazos de los billetes deteriorados. Y a eso le corresponde más como a tesorería, ¿verdad? Sí. Porque las órdenes para ustedes eran tener año y medio de billetes listos para circular. Sí, tesorería, pues ellos van revisando sus stocks de billetes y van mirando qué más necesitan y ya tienen unas tasas de
de deterioro de los billetes, que saben cuánto duran más o menos en circulación, depende del área, de la región del país donde se manipulan estos billetes, pues tienen mayor duración. En la costa, pues los billetes duran muy poco tiempo y según la denominación, pues duran menos o más. Un billete de 2.000 pesos prácticamente en 6 meses, ya 4 meses. Antes duraban como 3 meses, ahorita con el barniz están durando más o menos 6 meses, 7 meses. Un billete de 2.000 pesos. Con los billetes que se recogen, todos esos billetes dañados, inicialmente se quemaban. Usted me contó una historia de lo que sucedió una ocasión, porque donde quedaba localizado el horno crematorio y eso. ¿Y qué se está haciendo ahora con esos billetes? Bueno, esos billetes en ocasiones anteriores, los billetes cuando se resultaban ya retirados del proceso porque estaban dañados, porque estaban defectuosos o porque sobraban. En algunos casos, que sobraban, por ejemplo, asteriscos que se han mandado a hacer 5.000 y no se gastaron sino 2.000 hojas o algo sobraban. Todo eso se iba a destruir, pues, lo empacaban en cajas y se mandaban a incinerar en el piso 13 del edificio del Banco de la República, en la Jiménez con Séptima. En una ocasión, el encargado de prender el horno y poner las rejillas, se le olvidó poner las rejillas y cuando empezó a quemar, ya empezaron a salir billetes a volar a caer ahí sobre la Séptima, parcialmente quemados. Entonces, pues la gente, los que aprovecharon y cogieron, pues sería un bonito recuerdo tener un billete de esos. De los quemados. Entonces, el banco dijo, no, ya tenemos que acabar con esa parte de que estamos contaminando, y se compró un destructor de billetes, que eso prácticamente los pulveriza, queda en unos círculos de 1 milímetro de diámetro más o menos, y estos billetes se están utilizando, pues ese producto de los billetes, ese aglomerado, en un principio se estaba utilizando para hacer pupitres y para hacer sillas en las escuelas de los pueblos o de las veredas que tenían muchas dificultades con el inmobiliario. Entonces eso se estaba haciendo así, no sé si todavía lo estén utilizando de esa manera. Bueno, esta pregunta ya la quedó respondida, la de los billetes de 5.000 pesos. ¿Hay alguna documentación que establezca el carácter que se utiliza en las reposiciones? Como se decía, esta vez era un asterisco, esta vez una R o una estrella. No, el diseño simplemente se cambiaba, pues de acuerdo a la conveniencia que había, lo que se creyera que era mejor para la impresión más fácil de imprimir. Lo que sí hay sustento es de cuántas hojas se imprimían por cada edición. O sea, una orden de producción que decía que imprimir tantas hojas. Y esas órdenes de producción pues reposan en los archivos de la imprenta. Ahí también dice hasta qué número de reposición se usó. ¿O es muy difícil? No hay nadie sabe porque, digamos, cuando la hoja se dañaba completa, pues se reponía completa, o sea, si arrancaba en el número 100.001 aquí, y aquí termina, y en la parte de abajo terminaba en 275.000, pues entonces salía a circulación el billete 100.001 como el 275.000. Pero cuando también se reponían billete a billete, pues sí se empezaba a utilizar en orden. Digamos del 100.000, después del 105.000, 110.000, como fue utilizando. Entonces, a veces sobraban hojas, pero era posible que se hubiera utilizado el número más alto si se hizo una reposición en hojas. Ya. Aquí nos preguntan que cómo se identifican billetes de reposición en Colombia. Bueno, realmente las reposiciones acabaron, como ya se dijo, acabaron en 2002 más o menos. Sí, 2003, 2004. 2003, 2004. Ya de ahí para allá, lo que se hace es que la emisión, o sea, el papel antes se compraba en cantidades y había sobrantes. En este momento, o a partir de ese momento, se empezó a comprar el papel para la cantidad exacta de impresión. Sí. Y ya las numeraciones no llegaban hasta la tapa que nosotros llamamos, sino pues según los reportes que hay, el reporte que se tiene ahorita, pueden llegar a 98 millones o a 99 millones 100, sin que ese sea los números que estén registrados, porque ahí están los dañados también.
¿cierto? Porque hay números que son imposibles de ver, o sea, un billete 99999 no se ve. Sí, ¿Sí? o sea, Entonces, ahí sí, lo que es reposiciones, se acabaron, aquí hablaron de reposiciones pastusas, pero lo que le dicen a uno es que ellos lo que hacen es reponer esos números faltantes con números de siguientes denominaciones. O sea, yo tengo fajos que empiezan con 29 tal cosa y de pronto aparece un billete de la serie 40 y pico. ¿Mm? sí, realmente más o menos desde el año 1981 ya se empezó a traer la cantidad exacta de papel para que ingresara el proceso para 100 millones de piezas. Y lo que se iba dañando por el camino, entonces pues iba reduciendo la cantidad de billetes que salían a circular efectivamente. Ya la tesorería maneja eso en su contabilidad, ellos manejan 98 millones de piezas o 98 millones 120, así. ¿Por qué sacaron las reposiciones? Pues algo se había explicado que por velocidad. Sí, porque se cambió el paradigma de que tenía que haber una numeración secuencial. Entonces ya dijeron, no, pues no necesitamos reponer los billetes que se dañen, sino que se dañen, los sacamos y seguimos. César nos está preguntando que si están catalogadas las reposiciones existentes. Sí, lo que le estaba diciendo yo antes, se han hecho varios. Inicialmente las reposiciones empezaron a hacer por medio de correspondencia. Entonces aparece un billete, se llamaba el que estaba guardando unos registros y decía, bueno, me llegó este billete. Y ahí se empezaban a marcar el más alto conocido con el más bajo conocido. Ahorita pues ya por lo que sabemos, ¿no? Ya sabemos que había un inicio, pero que realmente un final no lo hay. Esas reposiciones han venido cambiando durante el tiempo. Cuando aparece uno nuevo, se van modificando las numeraciones. Ya con lo que sabemos, obviamente que los inicios los iremos a cambiar, pero se habla sobre lo que hay conocido. Dentro del catálogo, antes había catálogos especializados, no contenían valores, pero Alejandro Abril, por ejemplo, tuvo un catálogo que se hablaba sobre reposiciones. Dentro de los boletines se iban publicando cada vez las reposiciones, entonces ellos iban publicando los números que iban apareciendo. El catálogo de Bernardo González habla de las reposiciones, la misma historia, del conocido al siguiente que se conoció, porque ese trabajo empezó con uno, inclusive una de las personas fue de la ciudad de Barranquilla, no recuerdo el nombre en este momento, pero eso empezó así. Entonces, el trabajo de unos ha servido para que otros vayan adelantando. Todo esto que nosotros hemos venido hablando aquí, emisiones de billetes, todas estas cosas, nosotros hemos tratado con los autores de enviarles la información para que ellos tengan pues, datos de lo que hemos venido conociendo. Por ejemplo, la serie Z del billete ya podemos tener la historia como fue, ¿no? ¿En qué radica que series especiales como los ganadores aparezcan acaparados por pocas personas? Bueno, eso sí ya se supone que eso ha venido de hace tiempo y normalmente eran los cajeros los que sacaban esos números. Ustedes en el momento en que numeraban, eso ya de ahí para adelante era cerrado, ¿no? Me trataba que ya de ahí para adelante era un robo del que manejaba eso y lo repositaba en las bodegas. O sea, actualmente sí va todo robotizado. Entonces ya una vez sale el proceso de impresión, se empacan unas cajas y hay unos robots que los llevan y los ubican en los sitios que le han asignado de acuerdo a unos códigos de barra y todo eso. Pero anteriormente, pues tampoco, anteriormente pues se numeraba y así llegaban a las diferentes sucursales y los cajeros pues que ya sabían cómo era la jugada. A mí me pareció curioso, por ejemplo, a mí me pareció curioso que usted, o sea, usted fue al banco cuando yo estaba recomendando la moneda de la FARC. Y a usted como el funcionario del banco le tocaba hacer igual con la que todos nosotros, ¿cierto? Entonces me parece curioso una historia que usted me contaba de que ustedes en ese momento, cuando ustedes cobraban los billetes, a ustedes les daban los primeros fajos que salían y casi ninguno de ustedes como que le tomaba en cuenta eso, sino que iban y los gastaban como normal. Sí, normalmente... Y no le ponían tanto cuidado a esas cosas. No había como la ocasión de coleccionista, entonces pues siempre nos pagaban con billetes nuevos y si acababa de salir una denominación a circular, pues los primeros billetes siempre los repartían entre los empleados del banco. En la tesorería del banco, en la Jiménez con séptima, le pagaban a los empleados que trabajaban allá. Y nosotros que trabajamos en la 13 con 35, ahí donde está la tesorería auxiliar hoy en día, donde están entregando las monedas, ahí iba un cajero y mandaron un cajero y ya nos pagaban nosotros. Lástima, ¿no? Nos pagaban
cada día tiras, nos pagaban el 9, el 19 y el 29 de cada mes. Entonces, eso, la gente la pasaba haciendo cheques y haciendo todo el tiempo comprobantes porque no acaba de pasar una década y ya está encima de la otra. La otra. En Argentina hay libros con ensayos de catalogaciones y determinados rasgos de rarezas. En Argentina tienen ustedes un sistema de numeración que es especial, ¿no? Hay unas series que son las exclusivas para las denominaciones. Aquí se conocen unos y se sabe que hay algunas que son raros. Por ejemplo, hay gente que dice que del 59 de billetes de $1, que debería existir alguna reposición porque ya tenían que imprimir las cantidades que eran y ya eran impresos acá. Pero no se conocen, no han salido, no se ha visto ninguno, lo mismo del 60. 61, pero 62 aparecieron unos pocos. Y esos son billetes que son de unos precios inalcanzables, esos billetes. Entonces, hasta cierto punto los catálogos sí, el grado de rareza lo dan más por la cantidad conocida que ellos publican y por el precio que le dan a los billetes. Entre más raro, pues varios millones de pesos han llegado a costar en esos billetes. Don Orlando, yo le agradezco inmensamente. Cuando ustedes nos pasan unos momentos muy agradables, la verdad, hablando uno de todas estas cosas. No sé si de pronto tengan alguna pregunta adicional. No sé si doña Claudia de pronto tenga alguna pregunta adicional. Las personas que nos visitan, Jenny, a ver ¿cómo les ha parecido? Si están muy aburridos, si se durmieron, qué pecado. No, está muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Yo creo que hay muchas preguntas, no sé si Gildardo las ha leído todas, que la gente, pues, si quieren más preguntas, pueden ir escribiendo y como para concluir, digamos, esta interesante charla, a ver si alguno tiene alguna otra pregunta que esté en el chat. Hay cosas que están todavía en el tintero, pues yo pensaría que hay tema para una segunda reunión, hay tela de dónde cortar para hacer otra reunión, porque realmente hay varias cosas que quedaron ahí pendientes y pues de todas maneras tampoco es recomendable brindar tanta información porque la gente después al día le olvida la mitad. Entonces eso, pues un poquito... Oye, estamos tratando también de mirar una persona de las que ya están actualmente, que fueron posteriores a Don Orlando, ya con lo que son los billetes más nuevos, otros datos que nos puedan de pronto llegar a brindar, ¿no? Sí, ahorita el proceso ha cambiado mucho porque ya con la central de efectivo, pues el banco se metió la mano al bolsillo y compró la última tecnología de maquinaria, tanto en COPSE como en cartografía, como en los servicios auxiliares como mantenimiento, tornos, el equipo de Alma, que es un equipo que utilizan en la parte de cartografía. Bueno, todos los equipos son nuevos y son bastante costosos. Entonces, la central de efectivo empezó a trabajar con una línea nueva, totalmente nueva, y se llevó de la antigua imprenta lo mejorcito que tenía las máquinas mejores que tenía para mantener una segunda línea de producción. Ahorita la producción de la central debe estar alrededor de 1.300 de billetes, 1.300 millones de billetes al año. Por ahí debe estar por esos lados. La ocupación de las máquinas. Aquí hay una pregunta que es interesante. Dice que habla de que existe un motivo por el cual el Banco de la República no se presenta en situaciones públicas internacionales similares a las que lanza el Banco Central de Paraguay para hacer billetes a otros países. La única experiencia que se tuvo fue con la de Ecuador. Pero la ocupación que tiene la moneda en estos momentos aquí en el país daría para que de pronto pudiera prestar servicios a terceros. Pues la capacidad de las máquinas sí, pero la personal, o sea, ya se trabaja un solo turno, a veces se trabaja un semiturno cuando hay apuros en producción, pero pues hay plantas que trabajan las 24 horas. Entonces, ahorita pues el banco no trabaja sino en un turno. Y la capacidad de las máquinas da para suplir apenas los requerimientos de nuestra economía. El material de los billetes que es colombiano, uno lee normalmente las cosas de que el billete son una mezcla de lino con algodón. Hay otra planta que se utiliza, pero solo lo utilizan muchos en los países de Asia, que es una planta que es muy parecida a una hoja de plátano, pero saca una fibra que es interesante, pero los billetes son un poquito cafezosos. El material que se usa para Colombia
¿qué tal es la calidad frente a otros materiales y de qué está hecho? No, que el material es de algodón, básicamente los papeles. Y como digo, las fábricas de papel en el mundo no son muchas. Hay 5 en Europa, en Asia debe haber un par de fábricas, y en Estados Unidos otra, pero las fábricas que están en Europa surten a muchos países. Entonces nosotros depende más bien de las exigencias que haga el país que va a imprimir los billetes, qué características necesitan en el papel. Y eso determinaría si son mejores los billetes nuestros que otros países o no. Don Hay Orlando, una máquina nueva, ¿sí? Las que multan 4 creo que es, la nueva. Sí, Bueno, así. simultan 4. ¿Es posible que esa en algún tiempo pueda decir, hagamos billetes de polímero en esa máquina? Pues toca hacer las pruebas, pero normalmente el polígono se ha ido como adaptando un poco a lo que hay. Y a raíz de que cuando empezaron, pues tenían muchas dificultades, han tratado de ir Más bien se ha adaptado el papel o se ha adaptado el sustrato a las máquinas para que tengan más clientes, ¿no? Entonces, porque los países pues que se pasan de un al sustrato, pues tienen que cambiar máquina. Entonces, por eso muchos países imprimen una o dos denominaciones con sustrato plástico y el resto con papel. O sea, normalmente las de sustrato plástico son las denominaciones más bajas, que son los billetes que tienen más desgaste. Aquí preguntan, ¿qué billete ha sido el más difícil de hacer? Dice que cada uno tuvo su... Sí, cada uno tuvo su cuento, su dificultad. Entonces, unos tuvieron dificultad en la parte de 12, otros en calcografías, en numeración. Entonces, Es más galleta que usted diga, oiga, ¿este porquería para qué lo mandaron a hacer? digamos, para la parte de numeración, el billete más complicado fue el de 500 pesos de Santander, que se hizo aquí en Colombia. No, el que se hizo por fuera, que fue el que también se presentó muchos problemas para la numeración, que se le aplicó la capa de barniz sobre la parte donde iba el número. Que llama con película. Que llama con película. El siguiente billete después de ese 500 también se hizo acá y también presentó muchos inconvenientes por esa forma, para imprimir los 2 primeros dígitos, los millones sobre eso. En la parte de calcografía también hubo dificultades cuando se empezó a imprimir con la tinta OVI, la tinta ópticamente variable. Pues los billetes ya traían sus 3 colores, entonces la forma de meter un cuarto color, que era el OVI, tocó montar unos separadores en los tinteros y muchas veces se contaminaba el OVI, alcanzaba a pasar tinta del OVI al otro lado. Entonces se veía que tocaba cada rato estar limpiando, acomodando los separadores para que no dejaran pasar tinta de un lado y no se contaminara. Hay unos billetes de 50.000 pesos que el color del lado tiene una mancha oscura en el interior. Hablaba usted que eso eran aceites de la máquina que se podían regar y podían generar esas diferencias. Sí, eso puede ser debido a aceites. También en el billete de 20.000 he visto algunas manchas sobre ese mismo costado, que es el borde de la hoja de ese billete. No es del centro de la hoja ni de ninguna, sino es del borde. Sí, ¿son los del borde? Interesante. O sea, uno con la numeración, teniendo el formato que se imprimió, uno puede determinar en un momento ¿Qué posición estaba el billete? qué posición estaba el billete. Listo. Eso es complicadito, pero se puede determinar. una pregunta, don Orlando. ¿Todas las fábricas de papel tienen algunos formatos estándar en el tamaño digamos, del pliego o todo es estándar? ¿Todos producen lo mismo, todas las fábricas? No, las fábricas producen el tamaño que uno requiera. O sea, cuando es formato 35, 40,
45 hasta 60 que se está imprimiendo actualmente, pues las hojas tienen un tamaño. O sea, la limitante es la capacidad de la máquina, el área de impresión que tengan las máquinas para poder meter hasta 60 billetes. Pero el papel lo hacen a la medida que uno necesite. Ah, ok. El papel se fabrica y son unos rodillos gigantescos, son unas ruedas gigantes de papel. Eso se necesita convertir. Don Orlando ya nos explicaba que el papel ya llega convertido aquí al país. Entonces ya llega al tamaño que se solicite, entonces llega a ese tamaño. Ok. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. No, yo creo que mucha información valiosísima, no consignada en textos ni documentos, sino en la experiencia de tantos años de don Orlando, lo cual que pienso y me imagino, estando en su posición, lo fascinante que debía ser ejercer control de calidad sobre cada uno de los procesos, y absolutamente todas esas embarradas que se encontraban, y todas las metidas de pata, hablando en manera muy coloquial, y la manera como había que resolverlo en sitio, a pesar de que eran con tan alta tecnología, todos esos errores tipográficos o de imprenta, y creo que ha sido una charla muy, muy valiosísima, sobre todo por la información. Yo de hecho me quedo con la diferencia de los billetes de 500 pesos, realmente no lo había notado jamás hasta ahora que hicieron la comparación y colocaron los billetes de 500. De hecho, inmediatamente fui a buscar el catálogo y efectivamente, porque yo siempre pensé que los billetes de 500 pesos todos eran rojos por detrás, y hasta ahora, como no estudio variedades ni estudio esos detalles, pero hoy por lo menos yo me quedo con ese pequeño detalle y ese pequeño aprendizaje. Así que de mi parte, don Orlando y Gildardo, de verdad agradecidos por este conversatorio y la oportunidad de compartir con ustedes. Una de las cosas más gratificantes que teníamos las personas que trabajamos en la imprenta era que nos podíamos sentar a charlar sobre pilas de billetes, de miles y miles de billetes. Sí, ese es un lujo que no cualquiera se da. No, y además que me imagino de entrar a las bóvedas, tampoco es un lujo que se puede dar cualquiera, de ver efectivamente pilas y pilas y pilas. El tema es que uno ve tantas pilas de billetes, entonces para la casa uno sale y el billetico de 1000 en el bolsillo y uno dice, Dios mío, ¿cómo hace uno? Ya de tanto ver los billetes, uno no renombraba billetes sino papeles. Decía una hoja de papel, hay cuántas hojas de papel hay 10, hay 15, hay 1000, y cuántos billetes. Pero los billetes sí se les dio unos billetes, pero nunca el valor nominal, ¿no? Sino, decía en esa hoja tenemos 30 millones de billetes entre 5.000, 10.000 pesos o 2.000. O sea, nunca multiplicaba para saber cuánto era en realidad la plata que había. ¿Sí? ¿Cuántas unidades? Hay una pregunta aquí en la parte de atrás que se me pasó, fue que hablaba sobre los billetes de 10.000 de la indígena, que si esos billetes se habían destruido. Realmente los billetes no se destruyeron porque ellos finalmente continuaron su vida útil. Ellos salió un decreto con el cual dijeron que se empezaran a recibir inclusive los robados. Se supone que la aseguradora pagó eso. Y cuando él habló con el tema de que es puro papel, realmente los billetes son solo papel hasta que se da la orden de emisión. Mientras tanto es papel y para el banco es papel. Por eso es que la aseguradora, cuando pagó los billetes del robo del Banco de la República, solamente pagó por los que se emitieron. Los que no estaban emitidos, simple y llanamente la aseguradora dijo, no, de eso no respondemos porque para el banco eso es solo papel, y así está escrito. El banco entre sus prestaciones tenía una prima que llamaba prima de valores y le daban digamos, a los cajeros algo. Y nosotros siempre peleamos por la prima de valores que nos daría a nosotros estábamos trabajando con los billetes. Pero no, pues, ustedes están trabajando con papel, ustedes no están trabajando con
Con billetes. No tienen, entonces, cero prima de valores. Aquí nos preguntan sobre que si hubo intento de emitir billetes en polímero, pues eso se quedó fuera en ensayos. Sobre que nosotros, yo tengo las fotos ahí de los billetes de polímero, pero lo único que los ha tocado realmente es don Javier Forero. Pero pues ahí tengo las fotos y eso sí, a don Orlando, y la jefe de don Orlando en ese momento fue la que estuvo en eso, y que algunos de los directivos quedaron con algún billete de esos. No veo más preguntas. No, solamente para hacer una acotación aquí de César Bueno, tenemos y una Anastasio. pregunta. Claudia, un segundito. Juan Solamente, disculpa, Claudia. De las diferentes imprentas contratadas para emitir nuestros billetes, ¿cuál fue la mejor y por qué? Bueno, cuando yo entré a la imprenta, pues ya empezamos el proceso de fabricar todas las denominaciones nosotros. Lo que se hacía era que la primera edición a veces se mandaba a hacer al exterior, pues como para que ellos miraran a ver qué dificultades tenían, y cuando nosotros empezáramos a imprimir la segunda edición ya tuviéramos algún conocimiento de las dificultades que tuvieron los colectivos que tomaron. Las imprentas, los alemanes trabajaban muy bien. Pero no entregaban las planchas de vuelta, ¿no? Sí, esos querían quedarse con el negocio como fuera y con los plazos que ellos dijeran, entonces no las devolvieron. Bueno. Pero los billetes impresos sí eran buenos. Hay una interesante, bueno, lo que pasa es que, o sea, uno habla con don Orlando y se le pasa el tiempo de una manera como tan espectacular. Tengo varias horas de grabación, porque hemos como hablado de tener, como que escribir todas estas cositas, esos detalles, esas cosas que son súper interesantes, tenerlas como escritas, ¿no? En los catálogos, pues digo, lo que se ha hecho y lo que se ha estado mirando, y hemos estado con los catálogos trabajando, hay cosas que van de pronto a cambiar. Hay unos billetes que salieron, no recuerdo la denominación, donde se dice que no se conocía determinada numeración. Entonces, cuando me dicen Orlando, no, lo que pasa es que antes las numeraciones eran continuas, y si se llegaba a determinado número, se empezaba de ese número. Entonces, esos billetes con esa numeración ya correspondían a 100 millones, a 120 millones. ¿Sí? Bueno, tendría que buscar en el catálogo cuál es, pero son situaciones que son así. Entonces, en los catálogos dice una cosa, pero ya cuando empiezan a mirar cómo fue la historia y ya de viva voz, digamos así, pues ya uno se da cuenta que hay cosas que hay que ir corrigiendo frente al tema de los catálogos. Bueno, yo creo que don Orlando, como usted ha prometido que esto nos llevaría a una segunda sesión, usted nos contará cuándo la podemos hacer. Hemos tenido muchísima gente conectada, muy interesada. Sus explicaciones han sido absolutamente claras, muy interesantes. Nos han dejado esta noche un conocimiento y una cantidad de anécdotas increíbles. Don Orlando, ha sido un honor tenerlo acá conversando con nosotros, que nos haya dedicado este tiempo. Estamos muy agradecidos, pues todos los presentes, la Sociedad Numismática de Colombia. Agradecemos también a don Gildardo que haya estado con usted teniendo este conversatorio tan interesante, porque don Gildardo también sabe mucho y han debatido, han charlado de una manera interesante. Que nos ha faltado es el tinto. Y esta es la primera agua que nos tomamos. No, para mí es realmente un placer muy grande que ustedes me hayan tenido en cuenta para invitarme a este conversatorio. Sí, hay muchas cosas que uno puede contar y que pueden parecer interesantes. Lo importante es que ustedes puedan tener alguna visión diferente a lo que normalmente tienen desde el exterior, sí. Ya mirando las cosas como son en el interior.
Y aquí estoy disponible para cuando ustedes quieran que volvamos a estar en un conversatorio. Con mucho gusto estoy dispuesto. Muchísimas gracias, don Orlando. Ha sido un honor. Entonces le cedo la palabra a Jim para que haga el cierre de esta noche. Agradecemos a todos los que se conectaron. Ha sido muy entretenido. Les agradecemos poder compartir con nosotros todas las veces que hacemos charlas, que hacemos por primera vez esta sesión de conversatorio que ha sido muy interesante, con tanto conocimiento por parte de don Orlando. Agradecemos muchísimo. Y te cedo la palabra. No, muchísimas gracias. Sobre todo para darle gracias a las personas que asistieron, que tomaron su tiempo, que atendieron el llamado y la convocatoria a don Gildardo Tovar. De verdad, muy agradecido por la oportunidad de tener este conversatorio con don Orlando. Un gusto. A la Sociedad Numismática de Colombia, en cabeza de Claudia, por supuesto, agradecerle la atención. Y bueno, nada, en nombre del Club D, siempre seguimos de la mano con la Sociedad Numismática de Colombia, tratando de hacer este tipo de conversatorios y este tipo de reuniones. Y bueno, no es nada sino nuevamente agradecerles a todos y bueno, hasta la próxima reunión y sobre todo con don Orlando en una segunda ocasión que coordinemos para esta segunda parte de todos esos detalles que quedaron faltantes, que sé que es mucha tela por cortar, como lo dice don Gildardo. Y nada, un abrazo gigante.